Tenemos también a Leopoldo Martínez, que está con nosotros, presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas. Él sigue con nosotros en vivo y directo desde los Estados Unidos, en Washington. Leopoldo, en la elección anterior, digamos, el pueblo colombiano votó de una manera contundente, con un respaldo absolutamente claro al presidente Santos. Hoy la diferencia es aproximadamente de 1 millón de votos. Pregunto, a su juicio, ¿está Colombia dividida en este momento por el tema de la paz, básicamente? Insisto con este punto porque es el punto central, el punto álgido, el punto alrededor del cual se desarrolló toda esta campaña electoral. Bueno, hay que dar lectura al hecho, Idania, de que se produjo una ruptura entre el presidente Santos y el presidente Uribe, que tiene un efecto polarizante y que polarizó a Colombia en torno a la discusión que planteó el presidente Santos sobre la necesidad de dar un paso adelante en el manejo del conflicto colombiano a través del diálogo para la pacificación. Yo no creo que no exista en Colombia un mandato para continuar con la política de pacificación en los términos que se ha expresado en este resultado electoral de una mayoría de los colombianos respaldando la presidencia o la continuación en la presidencia del presidente Santos. Quizá el presidente Santos deba dar lectura a algunas cosas para esa agenda de paz, los contenidos, la forma en la cual se conducen esos procesos, garantizar mayor respaldo de la población. Pero creo que Colombia está apostando a una salida del conflicto por la vía del diálogo, por la vía de los acuerdos políticos, incluso entendiendo que algunos de esos acuerdos políticos pueden tener rechazo en sectores importantes de la sociedad y por razones históricamente muy justificadas. Pero quiero insistir en el tema económico y en el tema social. El presidente Santos ha venido abanderando una propuesta que apunta hacia una Colombia que pueda crecer económicamente más y que con el dinamismo de esa economía Colombia pueda atender de forma más definitiva el problema de la pobreza y el problema de las desigualdades. El planteamiento de inclusión social en el marco de un crecimiento económico exigía de Colombia un cambio de ruta en el manejo de sus recursos fiscales, de sus recursos presupuestarios. No es cualquier cosa que una sociedad como la colombiana tenga que mantener una inversión del 3.7% de su Producto Interno Bruto en una política de seguridad democrática, cuando puede encontrar alguna alternativa para lograr ese dividendo fiscal que, sin subir más impuestos y sin producir cambios que afecten los estímulos a la inversión privada, permita al gobierno acometer las inversiones de infraestructura, de educación, de salud, de desarrollo territorial que se necesitan para acelerar el crecimiento de Colombia y precisamente atender el grave problema de la pobreza, que en Colombia, como en toda América Latina, es uno de los gritos, es una de las deudas más importantes que tiene la democracia. Entonces, yo creo que allí hay un tema importante que considerar. Claro. Ahora, le pregunto a Jairo Libreros, ¿cuán rápido puede ser cuán rápido puede ese porcentaje al que se refiere Leopoldo Martínez para ser invertido, digamos, en desarrollo social de los colombianos por este proceso de paz? Eso no es tan rápido como de hoy a mañana, es decir, habrá un proceso, habrá una firma. Ahora, luego viene todo el desmontaje de todo lo que significa la FARC, el desmontaje de todo lo que significa una infraestructura apuntalada a lo largo de los años, el desmontaje e incorporación de toda esa gente a la vida pública. Y ojo, los que estén de acuerdo y los que no estén de acuerdo. Así es, Idania. Si uno hace proyecciones con base en las experiencias internacionales y de manera particular con la distribución fiscal que en estos momentos se tiene en Colombia, estaríamos hablando que en el corto plazo no se puede dar ese dividendo de la paz. Existen dos motivos claramente definidos. En primer lugar, como lo analizábamos hace muy poco, el tema del gasto público en temas de seguridad y defensa nacional no se puede disminuir de una manera tan rápida. Hay que tener en cuenta que las fuerzas militares en Colombia y el servicio de policía
Inteligencia, la Policía Nacional, no solamente tienen un papel claramente definido de garantía de los derechos humanos y de la seguridad ciudadana en Colombia, sino que muy seguramente estamos a puertas de darse la eventual firma de la paz, que más del 40% de miembros del grupo terrorista de las FARC no acaten las decisiones que se adopten en La Habana y continúen en el mundo de la delincuencia. En segundo lugar, si uno mira la experiencia de Honduras, El Salvador, Guatemala, países que si bien en la década de los 90 no tenían la capacidad institucional que tiene hoy día Colombia, fueron países que en el posconflicto necesitaron un apoyo especial de cooperación internacional solamente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de todo lo que se firmó por parte de sus gobiernos y los grupos guerrilleros. En esa medida, Idania, estamos hablando que el gasto más fuerte del posconflicto se da durante los primeros 10 años y ese gasto de posconflicto compromete la gran mayoría de políticas públicas. Quizás en el mediano plazo, y yo creo que todos en América Latina, si lo pensamos, se puede establecer diferentes niveles de redistribución de la riqueza y particularmente de nuevos contenidos en materia de formulación de políticas públicas que busquen disminuir esa brecha gigante de desigualdad que aqueja a Colombia. Hay que tener en cuenta que según el coeficiente de Gini, Colombia ocupa el tercer lugar entre los países más desiguales del mundo. Las razones y los motivos existen. La firma de la paz, Idania, va a ser determinante, pero pensar que inmediatamente va a haber una transformación en el manejo del situado fiscal, en el manejo de las políticas públicas, no es cierto. El posconflicto demanda por lo menos 10 años y compromete mayores recursos solamente para justificar el posconflicto, para garantizar acciones de no repetición y que la gran mayoría de la sociedad, que es quizás el principal reto que debe afrontar en estos próximos 4 años el reelegido presidente Juan Manuel Santos, consiste en que la gente se identifique con ello, no busque salidas que comprometan la violencia o algún problema en materia de gobernabilidad en los próximos 4 años. Leopoldo Martínez, quisiera hacerle una pregunta antes de despedirlo, porque fue algo que mencionó en un momento determinado. Para Venezuela, la elección de hoy de Colombia era importante porque comparten una frontera absolutamente importante, una frontera caliente, una frontera viva, y por todo lo que ha venido ocurriendo en el proceso venezolano, donde la oposición ha requerido, ha demandado una posición del presidente Juan Manuel Santos y una respuesta que no ha llegado. Los últimos 100 días en Venezuela han sido días duros, difíciles, días de una crisis de derechos humanos reconocida por los organismos internacionales como Human Rights Watch o Human Rights Foundation, por ejemplo, en Nueva York. ¿Variará la posición del presidente Santos cuando tiene este proceso de paz que le ha demandado por su parte un silencio en relación a lo que ocurre en Venezuela, por jugar Venezuela un papel de acompañamiento en ese proceso? Bueno, Idania, lo primero que debe entender todo venezolano, tú y yo lo somos, y por supuesto sufrimos muchísimo la pérdida de valores democráticos en nuestra sociedad, lo que tú señalaste en materia de derechos humanos, y tenemos la esperanza de que la democracia venezolana pueda recuperarse, encaminarse nuevamente. Lo primero que debemos entender es que la prioridad del presidente de Colombia, sea quien sea, cualquiera que hubiese sido electo hoy presidente de Colombia, son los intereses de Colombia. Y obviamente que Colombia tiene unos compromisos internacionales en el marco del sistema de las Naciones Americanas, en el marco de la OEA, que la compromete en la búsqueda de eso para preservar, defender los derechos humanos, la democracia, los valores democráticos. Pero eso sin que nosotros podamos hacernos expectativas, más allá de las limitaciones que impone eso que se denomina la realpolitik. O sea, los países tienen intereses y deben atender principalmente a sus intereses. Ahora bien, yo no creo que la elección de Juan Manuel Santos es un hecho negativo para Venezuela. O para la causa democrática venezolana. Creo, por el contrario, que dentro del marco de la política que él se ha trazado en Colombia, ha venido impulsando y se ha venido convirtiendo el gobierno de Colombia en un canal importante para establecer expectativas de que a través de un proceso de diálogo político se puedan alcanzar soluciones al conflicto venezolano. El diálogo en Venezuela
va a terminar tarde o temprano siendo la única alternativa que tenemos los venezolanos. Ahora, el diálogo en Venezuela no ha avanzado y no ha cristalizado en resultados positivos para la democracia, para nosotros los venezolanos y para la defensa de los derechos humanos, no por culpa de Juan Manuel Santos o no por culpa de la oposición venezolana o no por culpa del nuncio o de los países o cancilleres de UNASUR. No, el diálogo no ha llegado a cristalizar en algo positivo para Venezuela por culpa del gobierno de Venezuela, que no ha tenido la seriedad, el compromiso que se exige con este proceso de diálogo, pero la propia dinámica que hay en Venezuela creo que va a ir colocando al gobierno de Venezuela en una situación en la cual esa postura tan desprendida de la necesidad del diálogo que tienen algunos en el oficialismo va a cambiar también. Las presiones económicas pero, en Venezuela son muy grandes y por supuesto que tendrá que producir un cambio de conducta. Pero Leopoldo, pero yo lo que quiero decirte con eso... No, Leopoldo, quisiera que me escucharas un momento porque quisiera preguntar algo. Evidentemente que el diálogo en Venezuela no ha cristalizado, porque Nicolás Maduro simplemente entiende el diálogo mientras el otro haga lo que el gobierno venezolano plantee. Es decir, el diálogo es un diálogo de sordos. El gobierno dice algo y los demás tienen que acatar. Evidentemente que eso no tiene que ver con el gobierno de Colombia, claro que no. Lo que le reclama la oposición venezolana al gobierno de Juan Manuel Santos es no pronunciarse en relación a la violación de derechos humanos, es no pronunciarse en relación a la persecución de los líderes políticos, es no pronunciarse en relación a los ya 100 días que tiene Leopoldo López tras la reja o en el acoso a Pedro Burelli, por ejemplo, o a María Corina Machado, que mañana tiene que presentarse ante la Fiscalía y que a esta hora lo más probable, según la oposición venezolana y según observadores afuera, es que a María Corina se le dicte privativa de libertad. Eso es lo que se le reclama al gobierno de Juan Manuel Santos. Es que el gobierno de Juan Manuel Santos, en el momento en que toma la decisión de ser un actor facilitador del diálogo, se inhibe de poder hacer esos pronunciamientos. Ese es precisamente el problema que tiene y lo que nos incomoda a todos en la postura o la posición del gobierno de Colombia. Pero en el plano estrictamente político y diplomático, sí, el gobierno de Colombia, al igual que el de otros países de UNASUR, ha decidido tomar una postura de facilitación de un proceso de diálogo. Entonces eso lo inhibe para hacer ciertos pronunciamientos. Ahora, yo no creo que hay indiferencia en el terreno, digamos, de la política de pasillos, de la política del diálogo mismo, que hay indiferencia hacia lo que está pasando en Venezuela y hacia estos terribles episodios de violación de derechos humanos que comienzan con la detención de Leopoldo López, que es un hecho inaceptable e inexplicable en el marco del derecho internacional y del derecho interno en Venezuela, y que llegan hasta el punto de lo que se está sucediendo en estos días, que apunta pues a la restricción de la libertad de María Corina Machado. O sea, todo eso creo que dentro del marco del diálogo, dentro del proceso de diálogo, en el propio rol de facilitador, ventilar esos problemas sin que haya un pronunciamiento o una condenatoria categórica del gobierno de Santos. Pero yo no me atrevería a decir o a descartar que la preocupación del gobierno de Santos o del propio presidente frente a estos hechos, frente a estas violaciones, sea absoluta. Más bien creo que pueden haber... La política está llena de sorpresas, y Dania, recuerda la elección de Colombia anterior, cuando se enfrentó Santos a Mockus. Mucha gente apostaba a Santos porque pensaba que iba a ser duro frente al chavismo y pensaba que Mockus iba a ser blando frente al gobierno de Chávez en aquel momento, y resulta que, bueno, la historia ahora tiene colocadas las cosas en un terreno donde la población venezolana piensa que Zuluaga iba a ser el duro y Santos es el complaciente. Yo creo que eso vuelve al punto central de mi reflexión inicial. Es cierto que se exige ese compromiso de parte de la comunidad internacional, y de hecho la convocatoria y la facilitación del proceso de diálogo es en sí mismo expresión de ese compromiso, pero el tono, la forma, las manifestaciones de ese compromiso son distintas dependiendo de si un país asume un rol de facilitador o si un país está sencillamente en la periferia, en el entorno del conflicto, como están otros países latinoamericanos. Ahora, yo no me atrevería
en esto quiero insistir, no me atrevería a descartar que existe en el seno del gobierno de Colombia una gran preocupación, como la que tenemos tú y yo, por el futuro de la democracia venezolana, por la violación de los derechos humanos a muchísimos venezolanos que han protestado y han manifestado en estos últimos meses, y por la detención de líderes políticos y los abusos que en el plano institucional se están produciendo en el país.